tercero, otros más arriba cuarto. Bueno, capaz a algunos les suena un poco de cuarto porque desde hace varios años, en realidad bastante poquitos, en la cátedra de Psicología Clínica se ven algunos seminarios en relación a la PYME. Así que por ahí también hay quienes la conocen. Particularmente el día de hoy nuestra invitada es Cecilia Schwartz, que está acá, su presentación un poco, que es una reconocida psicóloga y experta en neuropsicología de origen argentino-español. Se graduó como licenciada y profesora de psicología acá en nuestra Universidad Nacional de Córdoba en el año 87 y se especializó en psicoanálisis. Posteriormente emigró a España gracias a una beca de gobierno para continuar sus estudios y es allí donde obtuvo el título de máster en Dirección de Administraciones Públicas y máster en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá y en ESIC España respectivamente. Cecilia es destacada psicóloga y experta en neuropsicología cuya amplia formación y experiencia la ha convertido en una referente de su campo y es su pasión el comprender y ayudar a las personas en el ámbito de la salud mental, lo cual le ha llevado a realizar importantes contribuciones en el área y a ocupar diversos cargos en instituciones académicas y científicas de prestigio. Es docente también acá en nuestra Universidad Nacional, pero le queremos dar el espacio para que pueda presentar a ella y al equipo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, hola a todos. Un gusto nuevamente estar en mi casa, porque es de donde surgí hace ya muchos años, cuando algunos de ustedes quizás estaban empezando a nacer. Soy de las últimas promociones con ingreso, para que tengan idea, éramos 50 los que entrábamos en ese momento en la facultad y egresábamos muchos menos todavía. Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Medicina del Estrés y tengo aparte de mi equipo acá, Natalia, que es quien se encarga de toda la parte de redes y difusión y es la que vino equipada con esa cámara para filmarnos. Lucas Valentín es casi doctor, está ya terminando, ya terminó su carrera, está en la residencia y es el que me va a colaborar en la parte tecnológica. Tengo algunas alumnas de los cursos de comunicación asertiva que doy en Campus Norte, que también es la nueva universidad de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Saben algo de eso? ¿Han escuchado hablar de Campus Norte? Y pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Es un campus universitario que se ha hecho camino al Juárez Selman, en donde se dan cursos gratuitos para obtener créditos y poder ir haciendo su propio transitar en su carrera, o sea, van eligiendo qué competencias quieren adquirir para poder ir, terminan titulándose, acumulando una cantidad de créditos determinados de diplomado en algo, de las carreras que proponen, pero ustedes van armando su propio trayecto. Entonces me interesa aprender o capacitarme en esta área, o en esta otra, y hay un mogollón de cursos que vosotros podéis hacerlos, son cursos cortos y te dan un crédito determinado, ¿no? Entonces, bueno, uno de los cursos que estamos terminando, este lunes termina el primer cohorte, era sobre comunicación asertiva, comunicación eficiente, que es uno de los componentes de la inteligencia emocional. Y bueno, hay otro de inteligencia emocional que se va a dar más adelante. Así que nada, ahí estamos con módulos de gestión del estrés en medicina. Así que de la Universidad Nacional de Córdoba trabajo en distintas universidades porque me apasiona dar clases, me apasiona transmitir. Entonces cada vez que me convocan de Sur, yo les digo sí, sea cuando sea, y me abre el espacio para estar con vosotros. Bueno, pasamos a lo siguiente. Yo preguntaba, esos somos nosotros, ¿quiénes somos? Es lo que les acabo de decir. Aparte tengo mi propio centro de estrés y psiconeuroinmuno, que se llama CEPINE, por eso es el otro logo que ustedes vieron. AMEPINE es una organización sin fines de lucro con fundamentos de formación, damos cursos de extensión, hemos dado el curso de epigenética, neurodesarrollo y estrés infantil. Hemos terminado ya el segundo corte aquí en la extensión de psicología. El año que viene haremos el tercer corte de este mismo curso de epigenética, estrés infantil y neurodesarrollo y haremos seguramente el curso de gestión emocional y gestión del estrés, del cual yo voy a empezar a introducirlos hoy, todo por extensión en psicología. Y en CEPINE ya es más clínica la actividad, está formado CEPINE por profesionales, todos formados en psiconeuro,
lo del país y del exterior, porque es un centro que atiende a todo lo que es la población hispanohablante, tanto en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos. Entonces tengo profesionales que trabajan en conjunto en los distintos países para poder suplir las áreas médicas del lugar en donde están. Así que esos somos quienes somos. ¿Quiénes son ustedes? Ya un poco le he preguntado a ella, ustedes comentaron que algunos están en tercero, otros en cuarto, algunos saben lo que es la psiconeuro, otros no. Lo que yo quiero ahora saber, más allá de que no nos vamos a presentar cada uno, es cuál es vuestra expectativa en relación a esta charla. ¿Qué es lo que esperan poder sacar en limpio de esto que yo les voy a teóricamente hablar? A ver si puedo satisfacer vuestras expectativas. Venga, ahora los escucho a nosotros. Dime, ¿tu nombre es? Ricardo. Ricardo. Estoy cursando el cuarto año de la licenciatura y trabajo en adicciones, en la unidad terapéutica, y está muy relacionado al estrés, la gestión emocional y el consumo no, la recaída no. Entonces, por ahí la expectativa. ¿Qué herramientas podemos adquirir para la regulación emocional, el control del estrés y las posibles o no recaídas del consumo? Bien, bien interesante e importante, porque yo tengo un programa, lo que vamos a tratar de seguir de PowerPoint, pero con cada pregunta a mí me salta la bombillita para decir algo nuevo. Entonces, un tema que no está en la clase de hoy, pero que sí es una de mis especialidades, son las patologías del lóbulo frontal. El trastorno evolutivo del lóbulo prefrontal, puntualmente, que es una inmadurez en las zonas prefrontales. Y los adictos generalmente tienen esta hipoperfusión frontoorbitaria por la cual no pueden regular sus emociones y controlar sus conductas como quizás desearían. Cuando te dicen no puedo frenar, es real, no pueden, porque no tienen con qué hacerlo. Así que sí, conductualmente se puede trabajar mucho porque el cerebro es un músculo y como tal se puede entrenar. Entonces, si uno aprende competencias, si uno le enseña esas competencias de autorregulación, pueden empezar a desarrollar y, por supuesto, regular el consumo. Así que sí, espero poder tener herramientas. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? ¿Qué expectativas tienen? Sí. Bueno, yo hace poco llegué al libro de PYME y la verdad no sabía ni que existía y me interesó mucho esto de que es algo, una disciplina dentro de todo nueva y que tiene muchas investigaciones en Argentina justamente, que es una disciplina muy nueva y quería venir hoy a justamente expandir ese conocimiento porque justamente como en la facu es mucho por ahí psicoanálisis que queda ahí por otras cuestiones y estas charlas realmente sirven. ¿Vale? Bueno, sí, me alegra que estén abiertos a la mirada integrativa del ser, porque no somos solamente un psiquismo, sino que ese psiquismo se asienta en una biología, y esa biología es modulada epigenéticamente por un ambiente, con lo cual esta mirada integrativa hace a la riqueza de vuestra formación como terapeutas. O sea, yo, si bien hice mi residencia en el San Roque, absolutamente psicoanalista. Entonces, y en el San Roque, cuando yo hice la residencia, el departamento de salud mental estaba entrando por la morgue en la calle San Roque, en la calle San Jerónimo. Por lo cual los que venían deprimidos, en un habitáculo con una mesa de lata y 2 sillas de lata, yo decía, si vienen deprimidos ya se quedan en la morgue directamente, porque era tan depresivo el espacio donde nosotros le atendíamos que el estado con el que venía. Entonces teníamos 3 meses para que resolvieran su problema y darles el alta. ¿Cómo haces con psicoanálisis para en 3 meses sacar a un paciente que viene con una depresión grave o con un problema grave con una terapéutica psicoanalítica? No podés. Ahí es cuando yo empecé a formarme en terapias breves, humanistas y demás para poder encontrar una salida más rápida. Esto que exigía el reglamento. En 3 meses se le acabó la atención del paciente y tiene que pasar a otro. Así que sí, esa es la idea, poder ir teniendo la mayor cantidad de patas en donde asentar nuestra práctica. ¿Alguna expectativa más?
Sí, justamente ahí, con lo que decía la compañera, hay como muchas perspectivas psicológicas que vemos acá en la facultad que son un toque dualistas en esta cuestión de mente y fisiología, ¿no? Y a mí me genera mucho interés esto porque rompe un poco con ese dualismo y justamente es como si la mente y el cerebro no son lo mismo, bueno, están determinando ser uno de los otros. Así es, así es. Bueno, eso es lo que intentamos, generar acercamientos. Venga, entonces, vamos a empezar. Dicen, o sea, cuando hablamos de, tenemos caminos en nuestra vida, podemos tener un camino que lo transitamos tratando de adaptarnos a las circunstancias de incertidumbre, de inestabilidad, de inseguridad, en la que nuestro país es un laboratorio perfecto para estudiar, que es el camino del estrés, o podemos tratar de transitar un camino de más relax, de más adaptabilidad y un tránsito más suave, ¿no? Entonces, Robbins dice, el cambio rápido e inesperado hace la vida más excitante, pero también provoca, lo que vamos a ver después se llama distrés, el estrés malo. Por lo tanto, no debería sorprendernos saber que el estrés, el desgaste físico y otros temas similares están dentro de los asuntos más apremiantes en el nuevo mundo del trabajo y del estudio, porque también es el estudiar para ustedes un trabajo. Entonces, cuando hablamos de clima organizacional, el clima organizacional no es, vuelvo a sáquense la idea del trabajo como empresa. El clima organizacional es el que tienen ustedes dentro de la universidad, dentro de vuestra casa, se tienen que organizar de alguna forma, ¿sí? Cuando hablamos de clima organizacional estamos refiriéndonos puntualmente a un abanico de pensamientos, emociones y comportamientos que pueden ser positivos o negativos y que comparten los individuos que conforman una organización. Es lo que percibe el que entra a ese espacio. Entonces, pasa el siguiente, el que entra al espacio, ¿qué es lo que ve? Hay buena onda, hay mala onda, hay tensión, hay alegría. Vibro alto, vibro bajo. Esto no es algo que se pueda hablar, que se pueda determinar por principios o con reglamentos de que así tiene que ser. ¿Se siente o no se siente? ¿Y quiénes hacen que se sienta una vibra X o Y? Los que componen ese espacio, ¿sí? Entonces, el tener un buen espacio en donde uno se pueda sentir bien es súper importante para poder desarrollarnos y crecer. Cuando hablamos de estrés en términos físicos, porque la palabra estrés deviene de la física, ¿a qué hace referencia el término estrés? Al máximo de tensión que un individuo o un objeto o una cosa puede soportar sin sufrir consecuencias físicas o psicológicas. Es decir, cuando yo tiro el elástico antes de que se rompa. Es la sensación, el distrés, vamos a ver, de opresión que parece estar a punto de asfixiar a quien lo padece. Por supuesto, cuando alguien está en estas condiciones, su rendimiento decae, no puede sostenerse así. Entonces, cuando hablamos de estrés, y esto quiero que lo analicemos, el estrés, según Hansili, es el sistema de monitoreo de las condiciones externas e internas que nos pueden afectar y se ponen en funcionamiento para procurar sobrevivir. Es un proceso normal, automático e instintivo. Pasa al siguiente. Ahí está. Lean esa definición. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué dice eso? Ahí lo que está diciendo que el estrés es un proceso normal, adaptativo, instantáneo, inconsciente, necesario para sobrevivir. Con lo cual, ¿por qué tiene tan mala prensa? Si gracias al estrés hemos llegado al día de hoy, hemos sobrevivido, porque nos hemos ido acomodando a las distintas circunstancias cambiantes del entorno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estrés, estamos hablando en medicina del estrés y la psiconeuroinmunoendocrinología es el paradigma clínico fisiológico que explica por qué nuestro organismo, nuestras conductas, nuestra mente cambia cuando estamos sujetos a esta presión extrema que terminamos convirtiendo, pasa el siguiente, en un padecimiento si no seguimos. Fíjense este cuadro.
¿Qué dice acá? Si yo tengo un estado de estrés, entre comillas, bajo y una exigencia de rendimiento baja, ¿qué es lo que tengo? Desmotivación. Me quedo en la nada misma, que estoy confortablemente adormecido. Si tengo un estado medio de estrés y un estado de desempeño medio, estoy en alerta, como están ustedes ahora, ¿sí? En alerta. Si tengo una exigencia media de estrés, pero una motivación alta, es mi estado óptimo. ¿Cuándo se da este estado óptimo? Que tengo todas las antenas abiertas y estoy a full pendiente de todo lo que pasa. Cuando, por ejemplo, estoy bajo la presión, yo antes de venir acá, que tenía que llegar a horario, me cogí un atasco en el puente de Vélez Sarsfield y decía, llego, no llego, yo soy súper puntual. Bueno, eso es un estado de tensión de exigencia alto y estaba ahí, con todas las luces prendidas. Todavía me quedan algunas prendidas para poder dar la clase. Pero ¿qué pasa? Si el nivel de estrés es alto, yo no estaba con nivel de estrés alto, estaba con nivel medio. Pero si fuera alto y el nivel de exigencia sigue siendo alto, termina en un momento colapsando mi sistema y claudicando todos mis sistemas fisiológicos de rendimiento. Entonces empieza la ansiedad, que es lo que le pasa a la gente que tiene un problema de adicción, están sometidos a una exigencia, un estrés, que creen que no pueden llegar y se escapan a la ansiedad que están como una olla a presión elevándose, hasta que termina colapsando o desorganizado. Pasamos al siguiente. Entonces, por lo que acaban de ver, tenemos dos palabras que tienen que aprender. Un distrés o estrés malo, que es cuando mis sistemas colapsan, porque ya no soportan más esa presión, y un nivel de estrés óptimo, al que llamamos eustrés, o nivel bueno de estrés, que es el que me permite optimizar mi funcionamiento cognitivo y personal. Es cuando estoy más creativo, con lo cual el estrés no es malo si lo sabemos regular. Si nosotros tenemos el control de las circunstancias y de nuestro propio ser. ¿Sí? Vamos a ver ahora dos términos. Pasa al siguiente. El siguiente. Esto es lo que le acabo de decir. O si quieren, pasa al anterior. ¿Qué les permite el estrés positivo? Conservar la salud, porque como les dije, permite que el organismo se adapte a las circunstancias nuevas, con lo cual conserva la homeostasis. La homeostasis es mi equilibrio interno. Y promueve el desarrollo psicosocial. Por supuesto, el estrés negativo daña la salud. Sigue. Entonces, cuando hablamos de distrés, el distrés yo lo asocio a dos palabras: padecimiento y sufrimiento. ¿Cuándo yo digo que estoy estresado? Cuando hay una situación que no puedo resolver, que se prolonga en el tiempo y que porque no la estoy pudiendo resolver, la empiezo a padecer y la empiezo a sufrir. Eso es el estrés malo, lo que habitualmente en la sociedad llaman estrés, que en términos más precisos se llama distrés. Vamos a decir. ¿Y qué es? El distrés se da, a ver si subo acá para poder con esto, porque no tengo la lapicera, lo voy marcando, para que entiendan lo que es la alostasis y la carga alostática. Si yo tengo un estímulo agudo X al que me tengo que adaptar, mi cuerpo responde a esa situación de estrés y cuando consigo resolver esa situación vuelvo a bajar, mi nivel de activación baja, no necesariamente al punto inicial en donde partí, pero vuelvo a recuperarme. ¿Qué pasa cuando la situación aguda se prolonga y se sostiene en el tiempo? Esto es mi capacidad de respuesta, ¿sí? La capacidad de respuesta, mejor dicho, la capacidad de respuesta es lo que está arriba. Esto es la carga alostática. Esa carga alostática, a medida que en el tiempo se prolonga una situación sin resolver, se hace cada vez más grande y mi posibilidad de responder, que es acá es todo esto, acá es todo esto y acá es esto, mi capacidad de responder cuando llega a un nivel de estrés sostenido sin resolución se agota. Eso es lo que nosotros llamamos estrés crónico.
Y cuando estamos en una etapa de estrés crónico en donde ya no tengo posibilidad de recuperación fisiológica, me enfermo. Mis sistemas biológicos colapsan. Es lo que llamamos fase de agotamiento del estrés. ¿Me siguen hasta acá? Vamos con el siguiente. Entonces, yo les estoy hablando de dos términos. De alostasis, que es este proceso normal del cuerpo de adaptación a una situación nueva para poder resolver una situación de incertidumbre, y de carga alostática, que es el peso que llevamos sobre nuestras espaldas cuando esa situación no la podemos resolver. Es el dibujito que ven así. Vieron que mucha gente anda encorvada, y que me duele la espalda y que me duele la cabeza porque tiene gran tensión en la zona cervical. Bueno, esa tensión en la zona cervical se debe a esta, la carga que llevan en su vida, a lo que llaman carga alostática. Pasa el siguiente. Entonces, pasa el siguiente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué genera carga alostática? Como les dije recién, el estrés prolongado. El estrés por situaciones repetidas. Es decir, puede que haya una situación que no se prolongue en el tiempo. Yo tengo mis padres mayores, mi papá se enferma, mi mamá se enferma, tengo que llevarlo al médico, acompañarlo, se cura. Cuando se curó ya pasó la situación de estrés, ya está. Pero supónganse que, como ya es una persona mayor, cada X cantidad de tiempo se vuelve a enfermar. Y cada 3-4 meses, o después cada mes, tengo que salir, dejar mis cosas, acompañarme al médico, volver. Eso es una situación estresora repetida, no sostenida, porque cesa una vez que ya se cura, pero sí se repite al cabo del tiempo. Para vosotros, ¿qué es una situación de estrés repetido que son alumnos de la universidad? Los exámenes, tal cual. Pasó el examen y ya se olvidaron, pero después viene otro. ¿Tá? Y hay situaciones en donde realmente no podemos resolverla nosotros, nos excede la posibilidad de adaptación y de resolverla porque la situación no depende de nosotros, depende de otras variables y de la actuación de otra gente. Vamos a seguir. Entonces, y en otros casos porque no tenemos respuestas adaptadas, porque no sabemos cómo hacer. Vamos al siguiente. Entonces, ahí es cuando yo les decía que ese padecimiento se convierte en enfermedad. Y tenemos un montón de lo que nosotros llamamos enfermedades relacionadas al estrés. Vieron que ahora van al médico y les dicen, tengo tal cosa, pero eso es por estrés, eso es por estrés. Y todo antes era por un virus y ahora todo es por estrés. Bueno, cuando el cuerpo se enferma, pasemos al siguiente. Y ahora vamos a ver lo que es el esquema de psiconeuroinmunoendocrinología. Cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar en alguna parte de sí mismo algo que no estamos pudiendo manejar a nivel mental, a nivel cognitivo. Vamos para atrás. Entonces, yo tengo, como les dije, ante cualquier situación de incertidumbre, cualquier situación nueva, tenía que en donde estaba y acá se está. Ante una situación nueva, yo tengo que intentar adaptarme. ¿Cómo se adapta cualquier ser vivo a una situación nueva? Son 3 reacciones ante el peligro: escapando, afrontando, peleando o haciéndose el muerto. Y ahí tienen las 3 patologías características de la neuropsiquiatría, de los trastornos de ansiedad. ¿Qué es hacerse el muerto? ¿Qué trastorno de ansiedad es? ¿Alguien lo dice por ahí? ¿Qué? El ataque de pánico, tal cual. En el trastorno de pánico uno queda paralizado, siente literalmente que muere. Y alguien que entre comillas se hace muerto en una guerra, ¿para qué sirve? Para otra guerra. ¿Ah? Entonces, ¿cómo han sobrevivido mucha gente en la guerra o en los holocaustos? Escondiéndose debajo de un cadáver y haciéndose pasar por herido, por muerto. Ese es el trastorno del pánico. La fobia es el huir, los distintos tipos de fobia. Y los trastornos de conducta impulsiva es cuando uno afronta de forma frontal un choque, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que yo tenga una u otra respuesta? Va a depender de lo que mi mente percibe
como peligroso a la situación que hay afuera. Pero lo que hay afuera, ustedes habrán leído que de la realidad objetiva, el 90% es percepción subjetiva y el 10% es realmente captación real, objetiva del hecho. Con lo cual lo que yo puedo estar percibiendo como peligroso no es para mí, no para otro. Y eso va a hacer que, de acuerdo al esquema de respuestas que yo tuviera aprendida, vaya a reaccionar de una forma u otra, luchando, huyendo o haciendo el muerto. Entonces, de acuerdo a mis esquemas mentales, psico, voy a generar una emoción, miedo, por ejemplo, y eso va a hacer que se active mi sistema neuro, la hipófisis, por ejemplo, y que le diga, el hipotálamo, la hipófisis, lo que son los núcleos que están en el sistema límbico, y que le diga a mis suprarrenales, secreta adrenalina y cortisol para salir corriendo. Entonces, mi sistema neuro activa mi sistema endocrino, suprarrenales, tiroides, para responder. ¿Qué hace el sistema endocrino? El sistema endocrino es el encargado de mantener la homeostasis biológica en mi cuerpo, lo que secretan hormonas para mantener mi regulación interna. Si mi sistema endocrino se desregulariza porque está permanentemente activado, de que estoy en peligro, secreta cortisol todo el tiempo, ese exceso de cortisol en mi organismo genera lo que se llama una neuroinflamación. ¿Qué es esto? Está permanentemente dándole señales al sistema inmunológico de que mi cuerpo está desorganizado, desequilibrado y que hay una situación de peligro que hay que ir con todo el batallón a ver cómo lo puedo resolver. Ahí es donde se activa el sistema inmune. Y el sistema inmune va a atacar lo que sea que el cuerpo le está diciendo que es peligroso. Y así surge lo que nosotros llamamos la inflamación de bajo grado, que es el caldo de cultivo sobre el que se van a asentar gran parte de las enfermedades físicas, desde las autoinmunes, por supuesto, de perogrullo, hasta enfermedades de degeneración neuronal y enfermedades de deterioro cognitivo temprano por estrés, cáncer, intestino irritable, cardiopatías, hipertensión, o sea, hay una diabetes, hay un montón de enfermedades asociadas, enfermedades relacionadas al estrés, a este caldo de cultivo inflamatorio básico por estar percibiendo de una forma constante que hay algo que estamos en peligro por algo. ¿Entienden lo que es la psiconeuro ahora? ¿Y en dónde, por qué yo les estoy explicando esto en psicología? Porque ¿dónde arranca esta cascada de desregulación? En los hijos, en lo que yo percibo. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, vamos a que tienen, digamos, distintas patologías, esto que les está explicando de la neuroinflamación, distintas patologías asociadas a esto. ¿Sí? Y miren las enfermedades de las que estamos hablando. De enfermedades que van al médico a consultar, porque ustedes no van a ir por una alergia al psicólogo, no van a ir por un infarto de miocardio al psicólogo. Sin embargo, todas estas patologías tienen una personalidad de base. Una personalidad de tipo C va a estar asociada al cáncer. La personalidad de tipo C son aquellas personas que se tragan todo, por ejemplo. Una personalidad de tipo A, que es permanentemente reactiva, va a ser una reacción física, una alergia en el cuerpo, es una erupción, una manifestación de algo que me hierve por dentro, lo mismo que me hierve en la cabeza los pensamientos, ¿sí? Entonces, todas estas patologías están asociadas al estrés. ¿Lo habían pensado alguna vez? ¿Habían imaginado que pudiera el estrés generar todo esto? Sí. Estamos conscientes. Y estas enfermedades nosotros las llamamos patologías del estilo de vida, sobre todo en nuestro país, porque estamos permanentemente no sabiendo qué va a pasar mañana, y ahora ante las elecciones menos todavía. Entonces, vamos con ella.
¿Cuáles son los factores de riesgo característicos de las enfermedades de este estilo de vida? Las situaciones de exigencia laboral, en el caso de ustedes, los sucesos vitales, el alumno por falta de tiempo. Ustedes están en un momento en que ahora tienen que presentar todos los exámenes, todos los trabajos, y tienen 7 materias, 10 materias que están cursando, y yo, profe de mi materia X, no me importa si vos tenés una entrega de la materia Y y Z el mismo día a la misma hora. Quiero que hagan mi trabajo bien. Entonces, ustedes se encuentran ahora con agobio por falta de tiempo, porque todo se acumula en el mismo momento. Me preguntaban cómo haces para dar tantas clases, cursos, conferencias y demás que voy dando. Y yo les digo que soy monógama sucesiva. Termino una, sigo con otra, termino con esa y sigo otra. O sea, trato de organizarme en el tiempo para que de forma sucesiva pueda ir haciendo las cosas, porque si lo tengo que hacer toda la vez, también colapsaría, ¿vale? Dietas inadecuadas, abusos, sustancias, todo esto son factores de riesgo que se asocian al estrés. Vamos a seguir. Y el estrés psicosocial es lo que es la moneda corriente de nuestra sociedad. O sea, el estrés psicosocial son todos los eventos en los que sentimos que estamos amenazados. Y en nuestro país tenemos de todo tipo, desde inseguridad a exigencias académicas, laborales, a falta de recursos. Y el estrés psicosocial afecta tanto al organismo o más que el estrés personal. Porque yo puedo en mi vida, con mi pareja, con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, estar fantástica, pero el no poder prever que yo me compro un coche o me entro en un crédito para una casa o tal, no poder programar, proyectar, futurizar, porque no sé qué va a pasar mañana. Yo recién te comentaba a las chicas que tenemos que ver cómo vamos a hacer con los cursos de extensión el año que viene, porque hay que presentar la papelería ahora, sale la resolución ahora, octubre, pero el curso empieza en abril o en mayo, y la realidad de abril y mayo en este país no va a tener nada que ver con lo que estamos ahora antes de las elecciones. Entonces yo no puedo ni siquiera esto, presentar un protocolo que me pide la universidad, un formulario para un curso, porque no sé qué me va a pasar y no me puedo quedar agarrado a algo que es la realidad hoy, mañana. Entonces el estrés psicosocial es realmente grave. ¿Qué son situaciones estresoras psicosociales? Desde lo que les dije, la posición que uno ocupa en un grupo social y cómo me ven, el respeto y aceptación que yo obtengo dentro de un grupo, la autoestima, las situaciones en las que sentimos que no tenemos control. Estas situaciones del exterior nos afectan, y como nos afectan y creemos que no podemos resolver, nos expresan. ¿Sigamos? Ahí sí pasa. Hay eventos únicos y hay eventos continuos. Eventos únicos pueden haber sido como fue el COVID, por ejemplo, que es una cosa que nadie preveía, que de repente apareció y nos exigió que tengamos una conducta determinada de aislamiento, por ejemplo, totalmente antihumano, porque el humano en sí mismo es gregario, no puede soportar el aislamiento mucho tiempo, pero bueno, fue por decreto. Problemas continuos, como la guerra, la violencia, la pobreza, la inflación, en el caso nuestro, ¿sí? Problemas familiares, sigamos. Y hay estresores psicosociales crónicos. Ya las situaciones de incertidumbre en nuestro país se ha hecho crónico, ¿no? Hay situaciones presentes y hay situaciones pasadas. Dentro de las situaciones pasadas puede haber sido ser objeto de abuso, de violencia, de intimidación, de trauma. Entonces ustedes dicen, sí, pero tienes 50 años y esa situación de abuso te ocurrió cuando tenías 10. Hace 40 años que ya no estás siendo objeto de abuso. ¿Por qué estás mal? Y bueno, porque todas las situaciones, si han sido muy fuertes el impacto a nivel emocional, aunque sean pasadas, siguen vigentes en nuestra memoria amigdalina y siguen vigentes como si estuviera ocurriendo hoy.
Apreciamos. Entonces, cuando estamos hablando de estrés y cómo manejarlo, tenemos que tener en cuenta tres cosas. El estímulo y cómo uno lo percibe, la respuesta que le damos a ese estímulo y las distintas variables moduladoras que tenemos para poder afrontar esa situación de peligro. Desde el apoyo social, si una persona con adicción, como nos comentaba Ricardo, muchas veces llega a esa situación porque se siente que no tiene apoyo social o familiar y los pares, los amigos que tiene alrededor son los que lo llevan a un mundo en donde sabe que no está bien, que no es sano, pero que no encuentra otra salida. ¿Sí? Hábitos o patrones comportamentales. ¿Por qué creen que alguien que sufre violencia en su casa permanece en esa casa violenta? Con esos padres que los maltratan, les pegan y demás. ¿Por qué una mujer o un hombre que sufre violencia y golpeado decide quedarse en esa casa con esa pareja? Respóndanme. Un hábito. Es lo que recibió, pero si se forma se cría en un lugar donde tus esquemas son esos modelos, ¿por qué uno se va a salir si no conoce otra cosa? Exactamente, porque lo tienen naturalizado, porque creen que eso es lo normal. Profe, y cuando logran salir, buscan a uno igual o peor. Si no han cambiado sus propios esquemas cognitivos, sí. Hasta salir de la disfuncionalidad puede ser súper estresante para la persona, estar disfuncional. Porque es en donde el hábito, donde su patrón le dice que se siente cómodo, aunque sepa que es enfermo. Enseñar una ruta nueva, crear un esquema nuevo, es harto difícil, pero obviamente posible, si no, no estaremos acá en Cico, ¿no? Factores de medioambientales y contextuales. ¿Qué es lo primero que le decimos a alguien que sufre adicción? Que cambie el grupo de pares con los que está. O sea, que cambie el contexto. Hace un rato que yo tenía un papá de una adolescente con conductas disfuncionales, y yo le decía, a ver, ¿por qué se gatillaron en un momento dado de su vida estas conductas y no antes? Porque hubo un ambiente estresor contextual. El contexto fue desorganizado. Ponle en un contexto organizado y esa chica va a estar fantásticamente bien, porque lo atenúan los síntomas. Factores de riesgo, variables personales, como es la vulnerabilidad fenotípica, digamos. Entonces, para poder gestionar este estrés malo, tenemos que encarar las distintas áreas. Hay conductas que podemos hacer para regular las respuestas que damos al estrés. Hay pautas que podemos hacer para controlar los estímulos que generan el estrés. Y hay pautas que nos pueden ayudar a controlar el proceso. Y dentro de esto tenemos niveles fisiológicos, ambientales, cognitivos y conductuales, y ahora vamos a ir viendo en cada una de estas variables qué se puede hacer. Yo se los voy a presentar de una forma, pasa la siguiente, de una forma, se podría decir, rápida, si damos el curso de extensión del año que viene, que lo más probable es que sí, lo profundizaremos porque tendremos más tiempo. Yo se las voy a presentar. Pásame la anterior. Y cuando hablamos de modelos basados en el proceso, cuando hablamos de la parte cognitiva, estamos hablando de la relación que hay entre el individuo y cómo yo percibo ese estímulo, lo que les dije, la percepción subjetiva que tengo. Entonces, esa percepción va a dar síntomas en distintas áreas, conductuales, cognitivas, emocionales o fisiológicas. Sigamos diciendo. Entonces, vamos a ir viendo ahora una a una. Entramos a las fisiológicas. Las fisiológicas son las que me van a permitir seguir adelante. Vamos. Es la que me va a permitir ver cómo puedo yo controlar las respuestas. ¿Cómo puedo controlar las respuestas? Por ejemplo, regulando y tomando el control de mis propios ritmos biológicos. ¿Qué es lo más objetivo que yo tengo en mí? El cuerpo. Y dentro del cuerpo, ¿qué es lo que es más objetivo? Mi respiración. Entonces yo puedo estar en una situación de descontrol total y absoluta.
Pero cuando yo me sienta totalmente descontrolada, hay algo que sí en mí está a controlar, que es el ritmo de mi respiración. Y si yo puedo empezar a regular, respirar hondo, soltar, y empiezo a tener el control de mi propio cuerpo, empiezo a recuperar mi control también mental. Entonces, ¿cómo puedo regular las respuestas? Relajando mi tensión y disminuir mi presión a través de hacerme dueña del control de mi propio cuerpo y respiración. Sigamos la siguiente. Esto me permite, si yo no tengo este control de las respuestas, tengo todas estas patologías asociadas en los distintos niveles, físicos, mentales, emocionales o conductuales, porque pierdo el control de las respuestas. ¿Se dan cuenta lo grave que es no saber cómo responder, cómo poder tener mecanismos adaptativos para poder responder? Vamos para la siguiente. De ahí que decíamos la importancia de la integración psiconeuro. Vamos a la siguiente. Se te van a aprender varios. ¿Qué hacemos para poder reforzar las respuestas? ¿Cómo puedo desarrollar herramientas para responder de un modo distinto al estrés? Tengo distintas formas. Primero, fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico? ¿Cómo lo fortalezco? Con alimentación, con ejercicios, ¿sí? Durmiendo bien, con hábitos saludables. Exactamente. Y eso lo puedo conseguir a través de distintas formas. O sea, desde todo lo que sería terapia antioxidación para potenciar mis defensas internas, el DEA, que es una sustancia biológica antiestrés que tenemos en el organismo, a través de regular ese sistema de tensión muscular con programas de mindfulness o de relajación. Y en esto yo les dije que había dos formas, huir o enfrentarse a unas cuestiones. Las personas que tienden a huir, a responder con huida, por ejemplo, se favorecen mucho si hacen yoga, ejercicios de estiramiento, automasajes, ¿sí? Las personas que tienden a responder reactivamente se benefician cuando hacen meditación, relajación profunda, respiración consciente. Entonces, no es cualquier técnica, hacer mindfulness y ver manejar el estrés. O sea, te va a servir el mindfulness si tú tienes una tendencia a huir, por ejemplo, ¿sí? O perder el control. Entonces, cada técnica sirve según cuál es tu modalidad de respuesta. Vamos a la siguiente. Bueno, acá les daba un ejercicio, acá le digo cómo puede uno ir haciendo este ejercicio de respiración. Pasa a la siguiente, que te dice, la respiración progresiva, por ejemplo, es importante trabajar todos los grupos musculares, no de empezar desde la cabeza e ir bajando por cada uno de los grupos musculares y haciendo esta relajación profunda. No la vamos a hacer hoy, pero se las dejo como para que la tengan como idea. Pasa al siguiente. A nivel ambiental, controlar el estímulo. Eso era cómo controlar la respuesta. ¿Cómo controlamos el estímulo? Primero, identificando cuáles son las situaciones estresoras ambientales, psicosociales o de mi ambiente próximo, ¿sí? Y esas situaciones pueden identificar si son intensas y extraordinarias, cotidianos, estresantes o crónicas mantenidas. ¿Por qué es importante identificar? Porque si no sé qué es lo que me está poniendo, me está estresando, ¿cómo lo voy a poder intentar regular? No puedo regular lo que no conozco. Entonces, lo primero es identificar. Y una vez que lo identifico, pasa al siguiente, ¿qué es lo que tengo que tratar? De eliminar aquel elemento que me está generando estrés. Si vos decís, no puedo, porque no puedo dejar de rendir el examen. Si dejo de rendir el examen, me quedo libre. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo romper con todas las cosas, pero con algunas sí. Y eso es la forma de empezar. Seleccionar una de todas las cosas que uno puede identificar que le estresan y esa empezar a controlarla. Y compartirlo con otro.
para que me sirva de refuerzo positivo a ese nuevo ámbito o a esa conducta nueva que estoy tratando de desarrollar. Hacer lo siguiente. No, bueno, a la anterior. ¿Serio? A la anterior. Entonces, si yo he sacado un elemento que me permite aliviar mi ansiedad, pero porque es mala, pero me permite aliviar la ansiedad, ¿por qué la tengo que sustituir? Si me saqué algo que me sirve para sacar la ansiedad hacia afuera y relajar, aunque sepa que es malo, como fumar un porro o tomar alcohol para atontarme, ¿con qué lo tengo que sustituir? Con una actividad que es placer. Exactamente. Con una actividad que me dé placer. No puedo dejar el espacio vacío. Porque si dejo el espacio vacío, si saco algo que me era funcional para descargar la ansiedad y lo dejo sin llenar, el hábito vuelve. Entonces, sí o sí tengo que sustituir. Saco una conducta negativa o un estímulo que me hace mal, pongo un estímulo que me hace bien. Y así uno a uno hasta poder tener una vida más saludable. Ahora sí pasa. ¿Qué hacemos a nivel cognitivo? ¿Cómo modificamos nuestra respuesta cognitiva? Hay distintas formas, con técnicas de reestructuración cognitiva, con técnicas de toma de decisiones, con técnicas de detención del pensamiento. Pasemos. ¿Qué es lo que no vamos a ver todas? Pero lo que sí yo quiero que ustedes se den cuenta que la valoración que yo hago de una situación, el significado que yo le dé, va a determinar que sea una amenaza o que sea un desafío, que sea un distrés o que sea un estrés, un eustrés. Entonces el color que yo le ponga a esa evaluación inicial, a la forma en la que va a progresar esa evaluación, va a ser lo que va a ser potenciador de mi talento y hacer que yo pueda brillar o que lo parezca como algo que no puedo resolver. Vamos al siguiente. Entonces, primero que nos tenemos que dar cuenta es que el problema es un problema o no lo es. Es algo que está en nuestro ámbito, en nuestro pequeño mundo con posibilidades de actuación y modificación o nos excede a nuestra potencialidad de poder hacer algo con esto. Yo no puedo resolver si el dólar va a aumentar mañana 40 pesos o 3 pesos porque no soy economista, porque no tiene ministerio, porque no tengo nada que ver con eso. Pero sí me puede afectar el que yo diga, compro dólares hoy o vendo tal cosa ahora o me guardo para venderla después del 20 porque el dólar se va a disparar y porque me va a salir un ritmo. Esa especulación me excede. No tengo yo el control sobre eso. ¿Sí? En la evaluación primaria yo tengo que ver dónde está el problema. ¿Está en mi capacidad de resolverlo o no? La evaluación también me lleva a ver si de lo que me exige, la demanda que me está exigiendo ese problema, yo cuento con las respuestas para poderlo satisfacer, si las exigencias que tengo están acorde a mis posibilidades. Y la valoración secundaria habla de poder tener los recursos necesarios o aprender estas competencias necesarias para poderlo afrontar. Como ven, los problemas no se resuelven así de una. Hay que hacer esta mirada antes. Vamos para el siguiente. Dentro de lo que la variable cognitiva, yo les dije, la realidad es una y lo que uno percibe de la realidad es el 90%, que no es. ¿De qué se debe? ¿A qué se debe esta distorsión de la realidad? A lo que, vamos a ver después más adelante, son lo que llamamos distorsiones cognitivas, que es el tamiz por el cual yo paso la realidad que estoy observando. Entonces, si yo estuviera con fiebre en este momento, percibiría el clima como muy frío y estaría con todos los abrigos que tenía que puesto. ¿Sí? Si yo estuviera, como estaba antes de venir acá, en una planta baja, en donde no hay luz en una parte del día, la temperatura era literalmente baja y me exigía que yo estuviera más abrigada. Yo no había salido todo el día a la calle, no sabía cómo estaba. Tampoco sabía que íbamos a estar en un primer piso, que es el último piso, con lo cual aquí hace calor. Entonces yo me vi y veo que hay chicas que están de musculosas. ¿Qué hago yo con tanto abrigo? Me lo he ido sacando a poco. Bueno, o sea,
La percepción de la realidad me la va dando lo que hay afuera, pero también mi subjetividad. Pasamos. ¿Y por qué son importantes todas estas 15 formas distintas de distorsiones de la realidad? Porque de acuerdo a como yo percibo cognitivo, pensamiento, X, voy a tener una emocionalidad concomitante. Y mi conducta va a ser el resultado de eso que yo pensé y de eso que sentí. Si yo hice una evaluación errónea de la realidad y mi sentimiento, por ejemplo, fue de susto o de aversión, voy a intentar evitar esa situación, cuando quizás es una situación que es buena para mí. Y la que percibió de forma errónea esa oportunidad fue mi mente. ¿Me siguen? Porque es importante la variable cognitiva, identificar cuál es la distorsión y la emoción asociada a esa distorsión. Vamos con la siguiente. ¿Qué son las terapias cognitivo-comportamentales? Yo sé que esta facultad es muy psicoanalítica, otras facultades, yo no estoy haciendo striptease, estoy teniendo cambio. ¿Qué son las terapias cognitivo-comportamentales? Son las terapias que tratan de aprender a regular esas distorsiones cognitivas para modificar el comportamiento asociado a esa cognición. Para este tipo de patologías es la terapia más adecuada, porque por lo que acabamos de ver, hay las disociaciones están dadas en esas variables, ¿sí? Todas este tipo de estrategias son terapias cognitivo-comportamentales. Ustedes tienen una materia, sistemas y esquemas en donde le enseñan distintas cosas y tienen la cátedra de Daniel Mías de neuropsicología, módulos optativos específicamente de terapias cognitivo-comportamentales para aprender. Vamos a decir. Entonces, ¿qué me permite la reestructuración cognitiva, por ejemplo? Si yo puedo cambiar el contenido de mi pensamiento y puedo interpretar ese problema de un modo distinto, al tener una percepción distorsionada tengo malestar y dificultad de afrontamiento, pero si yo puedo tener una percepción más realista, puedo afrontarlo de un modo adecuado. Vamos con la siguiente. Entonces, esto por ejemplo es un esquema, o sea, es una forma, es un esquema de un cuadro que nos permite poder ver cuáles son las acciones que nosotros tenemos para responder al estrés. Entonces, ante una determinada situación yo puedo objetivar día y hora en lo que ocurrió, situación estresante, la emoción concomitante, qué pensé sobre esa situación, qué hice, cuál fue la conducta que tuve para poder responder, cuáles fueron las consecuencias y el grado de malestar en qué medida bajó o no. Esta es una técnica muy simple para poder, por ejemplo, ir dándonos cuenta de qué es lo que nos estresa y cómo vamos respondiendo. Sigamos. Esto, si quieren sacarle fotos. A ver, si yo tengo un pensamiento negativo, ¿cómo lo empiezo a desarmar? Exactamente así. ¿Cuál es la evidencia que tengo acerca de que esto que yo estoy pensando es real o no es real? ¿Cuál es la evidencia a favor de mi pensamiento? ¿Cuál es la evidencia en contra? ¿Cuál es la explicación alternativa que le puedo dar a esta situación? ¿Cuál es la peor cosa que me podría ocurrir? ¿Y cómo la podría sobrellevar? Preparar una conducta. ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir? ¿Cuál es la posibilidad más realista de hacer? ¿Cuál es el efecto de creer en ese pensamiento o no? ¿Cuál sería la consecuencia en caso de cambiarlo? ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Qué le diría a un amigo si estuviera en esta situación? Si me pongo en el zapato de otro. Fíjense todas las cosas que nos tenemos que preguntar cuando creemos que algo no lo podemos resolver. Y yo les puedo asegurar que respondiendo una o dos de esas preguntas ya tienen un cambio de actitud. ¿Verdad o no? Vamos al siguiente. A nivel conductual, ¿cómo modulo mi conducta? Con autocontrol, con regulación emocional, reducir la negatividad, afrontamiento positivo, afrontamiento de las situaciones de conflicto, asertividad. Todas estas técnicas me permiten
manejar mi parte comportamental. Vamos más adelante. Entonces, para regularme emocionalmente, primero tengo que identificar en qué parte de mi cuerpo esa situación que yo estoy percibiendo como peligrosa se manifiesta. Y una vez que la identifico, poner stop. Tengo taquicardia. Mi corazón late fuerte. Lo primero que tengo que hacer es parar. Detener el flujo, la inercia de la sensación. ¿Sí? Una vez que la paro, observo. No puedo manejar y no puedo controlar algo que, como les dije antes, ni siquiera identifico. Entonces, la paro y observo. Identifico la emoción. La pongo en palabras, porque cuando yo saco del plano mental, la saco de mi cabeza y la tengo que escribir, estoy sacando de mi mundo interno al afuera y la tengo que organizar para traducirla a palabras. Eso ya me permite verlo con muchísima más claridad. ¿Sí? Entonces lo escribo y una vez que lo escribí detecto si hay creencias o pensamientos, esquemas viejos que están sosteniendo eso que acabo de escribir. Y empiezo a repreguntar esa creencia, ese esquema, ¿es real? ¿Es verdadero? Lo he aprendido en mi infancia y nunca lo puse en tela de juicio y ahora que lo estoy poniendo en tela de juicio y me doy cuenta que no me sirve, lo puedo modificar, ¿sí? Darse autoinstrucciones. Yo tengo mi consultorio, tengo de todo tipo de patologías, es muy variopinto. Entonces hay pacientes que me dicen, sí, tienes razón, no voy a hacer esto, no voy a hacer. La sesión siguiente viene y lo mismo. Llegué a una paciente a decirle, mira, esto que vos me has dicho ya un mes que no lo vas a hacer, que la semana siguiente lo haces, escribilo. No me digas que yo no soy la que te tengo que decir que no lo hagas. Lo dijiste, escribilo con puño y letra. Me escribió todo lo que me va a hacer. Le saqué fotocopia, se la mandé por WhatsApp. No se la voy a guardar yo como un contrato que guardo, que te prueba que vos escribiste esto, que no ibas a hacer más. Te lo mando para que lo veas en el teléfono cada vez que estés tentada a volverlo a hacer. A la semana siguiente me hizo vuelta. O sea, ¿qué le saqué yo? Yo no te lo dije, lo escribiste vos. ¿Ah? Y les doy muchas veces afirmaciones positivas para reforzar esto que vos querés hacer cuando estés por caer en la tentación de decirte a vos misma tal y tal cosa, se la doy escrita como un RP. Léela, la lleva, el paciente lo lleva en el bolsillo, en algún lugar, saca el machete, léetelo, repetítelo. Y si nada de esto funciona, porque puede que nada de esto funcione, ¿qué tengo que hacer? Redireccionar mi pensamiento, que está en una inercia excitatoria, en una línea que me lleva a la ansiedad, redireccionar esa atención hacia otra vía, a otra cosa, que me distraiga. Y que corte, si no puede cortar cognitivamente por mí misma, que corte ese flujo inercial de pensamiento improductivo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estoy siendo clara con lo que digo? Sí. Vale, sigamos. Entonces, ¿cómo puedo afrontar los conflictos? Que no es lo mismo que enfrentar. Enfrentar es ir al choque. Afrontar es tomar una conducta responsable, libre, elegida de respuesta a esa situación. Y lo puedo hacer de distintas formas, compitiendo, colaborando, estando comprometida en conceder y negociar con alguien o autoacomodarme. Va a depender de las circunstancias y del otro. Obviamente, la evitación y la competición son las menos deseables, ¿no? Pero habrá que ver qué situación hay, porque si en un momento dado estás con alguien que has practicado todas, la de colaborar, la de compensar, la de acordar, la de acomodarme y nada te da resultado, porque el otro, no solamente las relaciones no depende solamente de lo que yo haga, depende que el otro también responda a lo que yo estoy proponiéndole. Y hay veces que hagan lo que hagan, no conseguimos que el otro deje de ser agresivo con nosotros, por ejemplo. Entonces, si no podés, ya probaste todo y aún el otro sigue
exponiéndote en una situación que no quieres estar, bueno, termina evitándote, salte de la situación. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, si te están gritando, y no puedes, listo, vete a otro ámbito, sal de la habitación, no hay discusión, no hay dos, ¿tá? Entonces, son las menos deseables, pero a veces necesarias, ¿sí? Dentro de lo que es la parte conductual, las habilidades de comunicación. Yo tengo mis alumnas de comunicación asertiva que ya las hemos estudiado todas estas, ¿no? La escucha activa, el parafraseo, reformulación, cuando alguien te está diciendo algo y vos no estás segura de haber decodificado el mensaje. Si has entendido bien, podés volverlo a decir de otra forma para asegurarte que entendiste lo que te están queriendo decir. Empatizar, por supuesto, para poder conectar, porque si yo no miro y no empatizo con vos, ¿cómo voy a tener un feedback? Hacer resúmenes parciales, preguntas abiertas y cerradas, evitar los bloqueos de comunicación, por ejemplo el pipí que somos recién. Desarrollar técnicas de comunicación asertiva, relaciones interpersonales saludables. Todo esto hay que trabajarlo. Sigamos. La visualización siempre es útil, por supuesto, porque nos lleva a un lugar de seguridad. Esto estaba pensado para ponernos a ustedes a relajar en este momento, pero el pipí creo que me está diciendo que estamos ya cercanos al horario. No, estamos bien, estamos bien. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bien. Vale. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren que hagamos una relajación progresiva? Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es dejar un antes, si se pudiera bajar esta luz sería ideal. Cerrar los ojitos. Siempre que hacemos una relajación es importante estimular los 5 sentidos, ¿sí? Así que yo los voy a ir guiando. Bien, cierren los ojitos. Lo primero que van a hacer es tomar una respiración, una inspiración profunda, llevar el aire a la barriga, el estómago, inflarlo y despacito ir soltándolo, exhalar por la nariz. Entonces, toma una respiración profunda. Exhala por nariz o por boca, intentando que el tiempo de exhalación sea mayor al de inspiración, ¿sí? Toma conciencia del aire que entra por tu nariz. Date cuenta si está frío o caliente. Registra cómo pasa por todo tu sistema orofonatorio, la faringe, la laringe, llega al estómago, y cómo cuando lo vuelves para inspirar se llenan tus pulmones de ellos. Toma atención si hay algún sonido que te llame la atención, como por ejemplo el del aire acondicionado. Y si te molesta ese sonido, ponlo en una burbuja y lánzalo. Toma conciencia de cómo tu cuerpo está apoyado, cómo tus piernas o nalgas están apoyadas en la silla en la que están sentadas, si tu brazo está sobre tus piernas o sobre la banqueta. Toma conciencia de cada uno de los puntos de apoyo de tu cuerpo y cómo estás seguro en ese lugar. Ahora vamos a viajar a algún lugar donde tú te encuentres, que es tu lugar ideal de descanso, tu lugar de paz. Y cuando
lo hayas encontrado, vas a empezar a prestar atención en los detalles de ese espacio y lugar. ¿Qué temperatura hace? Si hay sonidos, estando en un bosque o estando en el mar, qué sonidos hay, qué perfumes hay, cómo se siente tu cuerpo en ese espacio. Es un espacio de paz y de tranquilidad. ¿Te sientes seguro ahí? Tómate unos segundos para poder vivenciar esa sensación. Ahora, haz foco con esta sensación en una parte de tu cuerpo, haciendo focus, tocando, por ejemplo, el dedo pulgar con el dedo índice para dejar guardada en tu memoria celular la sensación que estás teniendo en este momento. Esta técnica de anclaje en una parte de tu cuerpo, de esta sensación, va a serte útil para que en cualquier otro momento en que tú te encuentres bajo distrés, puedes recuperar esta misma sensación que estás teniendo ahora, solamente volviendo a tocar este punto del cuerpo que estás estimulando. De a poquito vas a volver a tomar una respiración profunda para también de poco volver aquí y ahora al espacio en el que estamos. Cuando estés listo, abres los ojos. ¿Qué tal? ¿Encontraron su espacio? ¿Pueden sentir una diferencia de hace 5 minutos? ¿Cuánto nos llevó a hacer esto? 4 minutos por ahí. 4 minutos antes de este ahora. ¿Posibilidad de controlar mi conducta? Vamos con la siguiente. Entonces, para ir terminando, ¿qué necesito para afrontar el distrés? Sí. Resiliencia. Es un tema que ustedes lo han escuchado muchas veces. ¿Y qué es resiliencia? Es una respuesta adaptativa y una estrategia de afrontamiento ante una situación que uno percibe como desorganizadora para uno y amenazante, que implica cambios a nivel molecular, biológico, cognitivo, emocional y conductual. Es decir, la resiliencia es el resumen de todo lo que hemos hablado esta hora y cuarto anterior, o esta hora anterior. Es la capacidad de afrontar una situación, por más traumática que sea, y salir fortalecido de ella. Es la posibilidad de reaccionar positivamente y poder recuperar mis herramientas de resolución de una situación problemática, construirme y salir crecido, más maduro de esa situación. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la posibilidad de aprender algo nuevo. Hay un libro que les recomiendo que se llama La bailarina de Auschwitz, que cuenta justamente una persona que estuvo presa en el campo de concentración, terapeuta en Estados Unidos, sobrevivió escondiéndose bajo un cadáver, haciéndose la muerta, y a través del baile pudo empezar a reorganizar su propia vida y ayudar a otros y sobrevivir. Es un ejemplo de resiliencia. Boris Cyrulnik, que también fue víctima del Holocausto, es otro sobreviviente que tiene muchísimos libros escritos sobre resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Aprender, madurar, crecer. Vamos para el siguiente.
¿Qué depende? ¿Qué necesito yo para poder ser resiliente? Primero tengo que saber qué es lo que tengo, que son mis recursos internos, mis herramientas internas. Tengo que saber quién soy, o sea, tengo que conocer esas herramientas, mis propias fortalezas y mis habilidades. Y tengo que saber qué puedo, porque si peco de un exceso de creer que puedo más de lo que en realidad puedo con mis recursos, también fracaso y entro en frustración. Para ello se requiere, por sobre todo, tener autoestima, autoconfianza en mí y en los otros. Sigamos. Sabemos que las personas resilientes responden a los desafíos a pesar del miedo, evalúan las situaciones no como una amenaza, sino como un desafío y una oportunidad, poseen flexibilidad cognitiva, que es fundamental para no quedarse preso en una situación, en una salida, tienden a desarrollar emociones positivas y tienden a tener una apertura a colaborar y aceptar apoyo de los demás para trabajar en equipo. Los valores del altruismo y un sano egoísmo, pasa lo siguiente, son fundamentales para ser resilientes. Entonces, si además de eso sumamos todo lo que sería el apoyo social, optimismo, buen humor, tolerancia a la ambigüedad, resistir al estrés de una forma sana, entonces empiezo a poder creerme que soy competente y puedo tomar decisiones, por lo tanto me comprometo con eso. Todo lo que hago influye en los acontecimientos, por ende puedo tener control. Y la vida es un cambio continuo al que hay que hacerle frente, porque es un reto. Si yo miro la realidad desafiante, el problema, como algo que yo me puedo comprometer, que está bajo mi control y es un reto de aprendizaje y oportunidad, el problema cambia de color. Mi percepción cambia. ¿Se dan cuenta? Vamos a la siguiente. De ahí es que esto que hablaban antes, cómo tener un bienestar mental, qué competencias tengo que desarrollar, que decían, alimentación saludable, no romper rutinas de sueño, porque un sueño reparador me ayuda a recuperar todo lo que he gastado durante el tiempo de vigilia, ejercicio físico. Vamos con los siguientes, que tienen más cosas. Sigamos. Mindfulness, concentración en el presente, relajarme. ¿Para qué? Para que mi cerebro sea más productivo, creativo. Ser amable, tolerante, compasivo con nosotros mismos y con los demás. Y de con nosotros mismos, ¿por qué lo he puesto? Y es fundamental. Porque los mayores críticos y los mayores jueces y condenadores de nosotros somos nosotros mismos. Si yo puedo tener la idea de que puedo trascender sin pelear una situación y ser compasivo y tolerante conmigo, voy a tener más herramientas. Si yo pienso que cuando todo sale algo mal, algo puede estar bien, puedo tener una escapatoria, puedo tener una salida. Potenciar los vínculos sociales para ello es fundamental, y esto me permite, pasar al siguiente clic, poder vivir en contacto con otro y no en soledad. Porque ¿por qué fue tan dañino el COVID y el aislamiento? En la época del aislamiento obligatorio es cuando más suicidios se produjeron. Porque si hay algo que la persona no soporta es la soledad, que es lo que yo les dije, es gregaria por naturaleza. Que vengan de afuera y te prohíban socializar, la soledad es una de las cosas que más depresión genera. Vamos, ya estamos terminando. Entonces, y esta es la última. Esta frase es una frase mía, de la cual estoy absolutamente convencida. El pasado condiciona, modula epigenéticamente incluso,
te puede cambiar la forma en la que tus genes se expresan. Pero ese condicionamiento y esa modulación no determinan lo que tú eres y puedes llegar a, ni lo que eres hoy ni lo que puedes llegar a ser en un futuro. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Y cómo lo haces con tu libre albedrío? No hay nada, ni siquiera tu epigenética, que tú no puedas modelar si quieres y empieces a decidirlo aquí y ahora. Por eso, las herramientas de gestión del estrés y de la ansiedad, el aprender competencias de resiliencia, son fundamentales para poder ser dueños de nosotros mismos y ser ese ser que cada uno quiere ser. Gracias. Bueno, acá tienen mis datos de correo electrónico que están mal configurados, así que no leen nada. Bueno. Ese logo es la página de AMEPINE, que tiene un QR que acá ha traído Natalia, papelitos para dejarles. A través de la web de AMEPINE pueden enterarse de las cosas que hacemos. Tenemos una revista que es la que no se ve ahí, que es pinelatinoamericana.com, que es gratuita en la lectura y para poder escribir, así que pueden entrar y ver todos los números que ahí tenemos, y pueden encontrarme en Instagram, en instituto.cepine. No tengo Instagram de Cecilia Schwartz porque lo hackearon, así que no lo uso. Y el correo electrónico es este que tienen ahí, ceciliaschwartz@hotmail.com. Listo. Ahí está, muy bien, Luquitas. Ahí tienen todos los datos. Gracias. Si tienen preguntas o algo, estoy aquí abierta para responder. ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. Hablabas de a nivel ambiental identificar las situaciones necesarias para poder eliminarlas y además sustituirlas. Por ejemplo, un ejemplo muy personal es que yo no encuentro el placer de yo elimino el cigarrillo y lo termino recayendo constantemente porque no encuentro algo para sustituir lo que me genere el mismo o un placer similar que no sea cayendo en otras situaciones estresoras como por ejemplo consumir comida chatarra. Yo soy una persona que normalmente tiene un estilo de vida súper saludable, entonces y ese es como el... Comer comida chatarra para ti es como un dios, es como que no pasa cada nunca, pero entonces mi pregunta fundamental es cómo sustituir de una manera saludable. Primero tienes que darte cuenta qué te da la comida chatarra, qué placer especial te genera. El oral, igual que el cigarrillo. Bien, descubre qué emoción te genera eso. No me lo contestes a mí ahora porque no te voy a desnudar en el grupo. Pero date cuenta primero, ¿qué te está favoreciendo esa comida? Me da una sensación de placer que me relaja, que me da una alegría, que me da lo que fuera. Esa emoción, placer, alegría, lo que fuera, fíjate si la puedes sustituir con otra cosa que no sea la comida chatarra. Charlando con una amiga, estando con mi novio, qué sé yo. O sea, hay otra actividad haciendo ejercicio físico que pueda generarme la misma emoción. Entonces, si yo encuentro otra cosa que me da la misma emoción y en la misma calidad y cantidad, la puedo sustituir. Pero si no encuentro otra cosa que me aporte la misma emocionalidad en cantidad y calidad, voy a volver al cigarrillo, por ejemplo. Porque necesito esa salida, ¿entiendes? Primero no es solamente identificar cuál es la conducta no saludable, el cigarrillo, X, sino qué emoción me está satisfaciendo, qué me está brindando como beneficio.
Y después que identifico el beneficio que me está dando esa conducta no saludable, tratar de ver si en algo que pueda saludable tengo el mismo beneficio. ¿Te respondí? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Mencionaste que dependiendo de cada personalidad, como que hay una forma de poder relajarse o algo. ¿Puede ser un ejemplo de cada uno? Aunque sea cortita. Hay distintos, en el 3 nosotros hablamos de personalidad tipo A, B, C, D, ¿sí? Y cada persona, según su personalidad, justamente, tiende a tener respuestas más o menos habituales. Algunos tienden a tener conductas de huida, ¿sí? Otros tienden a tener conductas de confrontación y de pelea, y otros tienden a tener conductas evitativas, de quedarse paralizado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo sean estas respuestas, vos vas a tener consecuencias. Nadie está tan loco ni come vidrio para hacer algo que sabe que no es bueno, pero para seguir sosteniéndolo si no le da un beneficio, ¿sí? Entonces, primero lo que tienes que identificar es eso. Si yo, porque he aprendido, porque está dentro de mis esquemas, que siempre que yo sienta ansiedad me doy un atracón de comida y termino con 120 kilos, ¿sí? Que es perjudicial para mi salud cardiovascular, osteoarticular y todo lo demás, a nivel físico. O sea, me permite descargar la ansiedad, pero me perjudica en otro. ¿Cómo hago para, por ejemplo, esa conducta que sería evitativa, pasiva o sería una conducta activa de afrontamiento? Me voy a tomar el examen. Una conducta activa de afrontamiento, tal cual, porque busco en una acción poder tener la bajada de mi tensión, consumiendo lo que fuera, comida, tabaco, alcohol, todos son conductas de incorporación, ¿sí? ¿Cómo crees, cómo se te ocurre, vamos a decir, dame un ejemplo de lo que sería una salida habitual, cómo lo podrías bajar a ese nivel de, si esa respuesta es conductual, ¿sí? ¿Cómo podría yo bajar ese nivel de ansiedad que no sea comiendo? Dibujando. Sí. Haciendo una actividad física, pero si no le gusta, a alguien que pesa 120 kilos, te puedo asegurar que es sedentario. O sea, que una persona que trabaja en home office. Hablar. Bailar, mover el cuerpo más pesado y liberar energía también. Sí, mover el cuerpo. Yo les cuento, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Estoy pensando en un programador. O sea, los informáticos se la pasan sentados en la computadora todo el santo y bendito día. Y generalmente comen, o sea, excepto para dormir y para hacer sus necesidades, no se levantan de la silla en donde están frente a la computadora. Por eso engordan tanto. No van a encontrar nadie que trabaje en informática que no sea gordito, ¿sí? Salvo que se olvide de comer. Bueno, como les gusta la computación, por ejemplo, una de las salidas es tener dentro de su propio circuito de su oficina, porque son oficinas que tienen todas las pantallas y qué sé yo, una de las cosas que tienen, te acuerdas de un ejemplo, es la Nintendo Wii, o los programas, la Nintendo Wii cuando existían, ahora son los programas de realidad virtual, en donde tenés camaritas dentro de la habitación y tenés los controles remotos y vas jugando los jueguitos porque viven con el mundo de la computadora. Entonces, los jueguitos de la computadora, pero a través de las gafas de realidad virtual, y eso le obliga a moverse para ir reaccionando. Tal cual, es una descarga física que les permite descargar la ansiedad sin salir de su propio mundo. Porque alguien, yo le digo a este chico que le gusta la computadora y los jueguitos de computadora que vaya a hacer a un gimnasio para poder descargar la ansiedad haciendo ejercicio y me saca de acá de China corriendo, porque no le interesa. Entonces siempre las estrategias que vayas a dar tienen que estar adaptadas a las características de la personalidad del sujeto. Y algo que él pueda hacer. No le des como instrucción algo que va a ser imposible porque está fuera de su propio mundo. Yo tengo una duda más que no me quedó clara, no sé si ya la dijiste antes. En un momento estaba hablando de
terapias de antiestrés según la modalidad según la personalidad del paciente. Si viene una persona con una modalidad habitativa, ¿qué ejemplo que ¿Con una modalidad qué? Perdón, una modalidad de respuesta evitativa. Evitativa. ¿Qué le podríamos ofrecer? Bueno, le podemos dar yoga, no le podemos dar mindfulness, creo yo, que estás quieto, el cuerpo sigue quieto, como tú estás relajado, tiene que ser algo más activo, y no se me ocurre comentar alguna modalidad. Alguien que tiene una modalidad evitativa es alguien que en donde su miedo lleva a un nivel tal que lo paraliza. ¿Sí? Respondan ustedes. Educación inversa se llama esto. ¿Qué harías con una persona que tiene tal nivel de miedo que queda paralizado ante el miedo? Trabajar en la toma de decisiones. ¿Cómo? Trabajar en la toma de decisiones. No, porque está paralizado por el miedo. Si está paralizado del miedo, en un momento hablaste de que tiene, bueno, que quizá una pregunta que corte con ese, o no sé, que algunas personas cuando están en un ataque de pánico, de ansiedad, te dicen que empiezas a contar 5 colores, 4 ruidos, y así vas bajando hasta que volvés al momento presente. No piensen en teoría, piensen en sentido común. Alguien que está paralizado por el miedo, ¿qué necesita? Reconocer ese miedo. No, es cognitivo. No necesita respirar. ¿Qué más? ¿Ah? No puede, está paralizado. Evitar poderse del lugar. ¿No? ¿Qué necesita de un otro? Ayuda de la otra persona. Abrazo. Un abrazo, tal cual. Contacto. Tal cual. Algo que les recuerde, que les dé seguridad de que, primero, de que existe. Hay alguien que me mira. Soy existente para alguien. Y puedo estar apoyado también en alguien. Entonces, alguien que está paralizado por el miedo, lo primero que necesita es tener seguridad. Algo que le aporte seguridad. Y ese aporte de seguridad puede ser porque de repente alguien me reconoce y me dice yo estoy aquí para ti, ¿sí? O si no hay nadie, porque puede que no haya un otro, entonces empezar ahí sí frenar y decir yo estoy acá, estoy seguro, empezar a hacer el ejercicio que hicimos, estoy apoyado en tal cosa, no me voy a caer, nada me va a pasar, o sea, empezar con autoafirmaciones de seguridad. También puede ser llamar a alguien, un familiar, un amigo. Sí, pero por eso te dije, si hay alguien, dale, encontrar en ese otro esta existencia, ¿sí? Y esta seguridad, que alguien te diga, no estoy solo, estoy acá para ayudarte, acompañarte, esto va a pasar. Pero si no hay nadie, no tenés posibilidad de llamar a nadie, estás solo en tu casa, empezar a generarte situaciones de autoseguridad. Y lo primero que te da seguridad es el entorno en donde estoy. A ver, me voy a caer, estoy sentado, estoy acostado, no me va a pasar nada, la luz está prendida. O sea, empezar a tomar registro de las cosas que te den seguridad para justamente contrarrestar la emoción. El miedo, frente al miedo, lo contrario sería la seguridad. ¿Sí? Entonces, cosas que te den seguridad en vos mismo. Sí. Una estrategia no sería, por ejemplo, no sé, ponerte a alguien que le tiene miedo a las arañas. Sí. Está bien, tiene pánico a las arañas, no puede. Bueno, pero de a poco se tiene que ir acercando y que el resultado sea positivo. O sea, se pone le acerca un peluche. Después saca el peluche y al final que se dé cuenta de que no pasó nada. Y de a poco se va acercando hasta que algún día va a agarrar una araña. Sí, esa es una técnica cognitivo-comportamental de acercamiento progresivo a una situación a la cual uno le tiene fobia. Los que tienen, hay Gustavo Bustamante, es el presidente de Fobia Club en Buenos Aires, y hay tratamientos para la gente que tiene pánico en los aviones o distintas situaciones que van con técnicas de afrontamiento progresivo superando las fobias, ¿sí? Esa es una técnica. Así es. ¿Hay algún tiempo real? Porque muchos autores hablan de mucho tiempo para el cambio de un hábito, para una nueva clase neuronal, para que una persona que tiene un hábito muy incorporado pueda tener otro hábito más saludable, que tenga otro alterado del estado de ánimo positivo. No hay un tiempo para una persona que un libro pueda decir, porque cada sujeto es individual y distinto,
lo que asienta, el esquema cognitivo sobre el que asienta su hábito, depende de muchas cosas, del locus de control que tenga, de lo fuerte que esté instalado, si está en su inconsciente cognitivo, en el inconsciente cognitivo. Hay muchas variables que analizar para poder ver cómo uno puede desarmar. Y del hábito. ¿Qué hábito es? De cuán fortalecido está el hábito. No, de acostarse tarde, por ejemplo. No, no importa cuál sea el hábito. Depende de cuán fortalecido y en dónde está sentado ese hábito y sobre qué se está sentando en cuanto a patrones. Entonces va a depender de cada sujeto el tiempo que demanda trabajarlo. No hay, así como en los duelos no hay una receta, tampoco en cuánto tiempo uno pueda regular. Por eso les dije, cuando me dijeron a mí en el hospital que en 3 meses tenía que sacar una persona en esas condiciones en las que trabajábamos, era imposible. No se puede poner un tiempo para alguien que es un sujeto individual. Pero generalmente las terapias cognitivo-comportamentales son rápidas, ¿sí? Y si vos, y generalmente para darte una respuesta, si vos estás con un paciente y ves que al cabo, por ejemplo, de 3 meses no modificó nada, ni hizo vínculo con vos a nivel empático, pues a ese paciente tú como terapeuta no le sirves. Recomiéndale que vaya a otro. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Hay diferencia entre ansiedad y estrés? Sí, hay un continuo entre estrés, ansiedad y depresión. Te lo explico. Una situación que yo no puedo resolver, estrés crónico, que padezco, termina generando en mí un aumento de mi tensión emocional, que es como una olla a presión, que a medida que el estímulo permanece en mí, es como fuego que sigue calentando la olla por debajo y haciendo que esa presión aumente. Si el olla de presión, veo que tiene una valvulita de seguridad que uno la abre para que empiece a salir el vapor, si yo no tengo una salida a ese nivel de tensión que sube, termina mi cuerpo colapsando. ¿En qué? En una depresión, primero biológica, porque por estar activado permanentemente mi sistema biológico para responder a una situación, voy desgastando todas mis neurohormonas, todas las sustancias que me permiten responder, hasta que llega un momento en que mi tanque se queda vacío, queda en rojo. Como yo lo tengo ahora, que si no voy a cargar nafta no llego a mi casa, pero si no lo llega, queda en rojo el tanque de mi coche. Y ahí es cuando el coche se queda en rojo y se me acaba la gasolina y no lo cargo antes, me quedo tirada en medio de la ruta, ¿sí? Caigo en depresión. Entonces, la depresión psicológica es una consecuencia muchas veces de la depresión biológica que sobreviene de tener un estado de neuroinflamación producido por un estado de ansiedad sostenido producido por un estrés que uno no puede manejar. ¿Entiendes que hay una continuidad? De nada. ¿Alguna duda más? Sí. ¿Se puede diferenciar un estrés de un niño a un berrinche o a una situación común de cualquier niño? Los niños habitualmente hacen berrinches porque tienen sobredesarrollada la amígdala, que es la que genera estados emocionales, y todavía muy inmaduro el lóbulo prefrontal, que es el que tiene que regular adaptativa y racionalmente esa impulsividad, que el lóbulo prefrontal se termina de desarrollar a los 26-30 años. Así que sí, a ver, si ese chico que hace un berrinche lo hace de forma ocasional, es un berrinche. Si lo hace sistemáticamente y con un estado emocional de angustia, esa situación que le generó el berrinche, el capricho, hay algo más detrás que tiene que ver, porque está haciendo el berrinche para expresar en esa conducta, entre comillas, de berrinche, algo más que le está haciendo mal y que no lo puede expresar en palabras porque, por ejemplo, su sistema de pensamiento todavía no está tan desarrollado para poderlo explicar en palabras y que vos adulto lo puedas entender. Entonces lo expresa conductualmente o lo expresa enfermándose. Entonces tú, adulto responsable, eres el que tienes que tratar de decodificar
qué emoción, qué situación está padeciendo ese niño que está expresándolo de esa forma. Y ahí tratar de regularlo. ¿Alguna duda más? Bueno, gracias por permitirme compartir estos momentos con los chicos y por invitarme otro año más. Muchísimas gracias a Ceci por esta interesantísima charla, la verdad súper interesante y para nada aburrida, todo el tiempo ahí expectante, los vi a todos ustedes, espero que la hayan disfrutado, muchas gracias a ustedes también por asistir a nuestras actividades académicas, los esperamos también en las próximas que hagamos y les vamos a estar enviando un correo para avisarles cuando ya esté el certificado de la charla y aquellos que quieran tener el certificado pueden acercarse a la mesita también para hacer la acreditación. Así que muchísimas gracias Ceci una vez más. Así que bueno, muchas gracias chicos a todos ustedes.